Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado Incorporados a la familia de la fe en Cristo. Este tema estará basado en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 16, que leen de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de otros, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este ya sería el segundo tema en esta dirección, hablándonos al respecto de la familia de la fe en Jesucristo. No hay duda, estimados oyentes, que los logros de un individuo tienen mucho que ver con su esfuerzo personal. Y hay esfuerzo personal que conlleva una entrega total y muchas veces por muchos años. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe cristiana, hay que reconocer que sin Dios nada es posible. Esa es la razón por la que a través de la fe que nosotros ponemos en Jesucristo, Dios nos incorpora a su familia espiritual, llamada en el Nuevo Testamento como la Iglesia de Cristo, donde todos sus miembros juntos se sirven con amor unos a los otros y, por supuesto, sirven a sus comunidades donde viven. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta carta y específicamente en este pasaje a los romanos, en el capítulo 12, versículos 3
al 16, nos exhorta a que cumplamos nuestros deberes no solo para con los miembros de dicha familia espiritual, sino que también para con todos los que nos rodean. Entonces, hay que partir del hecho de que la familia de la fe en Cristo Jesús, en primer lugar, es incorporada por la gracia de Dios. Es decir, es Dios quien la forma, es Dios quien la constituye, es Dios quien la fundamenta. Así que no hay modo de pertenecer a su familia pagando una membresía como se haría para ser miembro de cualquier otro club común. Esto pone en evidencia que la salvación del ser humano y su pertenencia a la familia de Cristo Jesús solo es resultado del inagotable amor de Dios, por lo cual cada uno de sus miembros debe ser mesurado o medido en su manera de valorarse a sí mismo. Hay que ser cuidadosos para no sobrevalorarse a uno mismo. Si se va a sobrevalorar a alguien, es preferible que otros lo sobrevaloren a uno. Pero hay que ser cuidadoso, de acuerdo a este pasaje, a sobrevalorarse a sí mismo. Así que el versículo 3, el apóstol Pablo empieza diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. A cada cual de los que formamos esa familia espiritual de la fe en Cristo Jesús, a cada uno de los que tenemos el deseo de pertenecer a esa familia, debemos tomar en cuenta que no somos los únicos seres en este planeta, que no somos individuales y mucho menos autosuficientes. Somos parte de una multitud de personas que se necesitan y se complementan mutuamente. Así que el versículo continúa diciéndonos: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos somos útiles, todos somos necesarios, por lo que representamos como individuos. Por eso, para establecer ese vínculo de unidad y de necesidad mutua entre esos miembros de la familia espiritual de la fe en Cristo, Pablo utilizó la ilustración del cuerpo humano.
Versículo 4 en su primera parte, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, hay que empezar por reconocer que nuestra relación con Cristo Jesús personal de ninguna manera nos individualiza o nos aísla de los demás. Por el contrario, nos exige vivir en comunidad. Continúa el versículo 4 en su segunda parte. Pero no todos los miembros tienen la misma función. El cuerpo humano tiene de 206 a 208 huesos, dependiendo cómo estos se cuenten. Pero el punto es que todos esos huesos tienen diferente función. Y cuando falta uno de esos huesos, se dificulta el funcionamiento de ese cuerpo. Lo mismo sucede con la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo continúa en el versículo 5. Así nosotros, es decir, la familia espiritual de la fe en Cristo, siendo muchos, continúa diciendo, somos un cuerpo, somos una familia donde todos nos necesitamos y nos complementamos unos a otros. Termina el versículo 5 diciendo, y todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, de la misma manera que funciona el cuerpo humano, funciona la familia espiritual de la fe en Cristo Jesús. Si falta uno de esos miembros que ha sido incorporado por la gracia de Dios a esa familia, a ese cuerpo, se dificultará completamente el funcionamiento de ese cuerpo, de ese organismo. Aunque eventualmente pudiera acostumbrarse, definitivamente será complicado el funcionamiento normal de ese organismo. La familia de la fe en Cristo, en segundo lugar, se ocupa de las necesidades de sus miembros. Para esto, Dios provee a su familia de todo lo que se necesita de acuerdo a su gracia incomparable para con nosotros. Empieza con el versículo 6 en su primera parte diciéndonos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, teniendo diferentes dones, teniendo diferentes habilidades, de acuerdo al favor inmerecido mostrado por Dios a nosotros. Recibimos esas habilidades para cubrir
las necesidades de cada uno y de todos los que pertenecen a esa familia. Dios se goza de tener una familia numerosa, pero se goza más de que esa familia numerosa se ocupe de cuidar que las necesidades de todos sus miembros sean cubiertas con todo lo que Él provee para hacerlo. Estaba reflexionando sobre las situaciones difíciles que nos ha ido dejando y nos sigue dejando este problema de la pandemia, de este virus pandémico. Y unido a la tensión que nos ha traído, en particular a los Estados Unidos, la situación política tan deprimente. Pero a la vez, el estudio de este pasaje me ha levantado y me ha animado al ver la impresionante diversidad de habilidades que Dios ha dado a los seres humanos para poder suplirse a través, o canalizadas, diríamos, a través de la familia espiritual de la fe en Cristo Jesús. Lo cual debiera de hacer cambiar la perspectiva de considerar la iglesia. Y aquí no estoy hablando solamente de gente de fe cristiana, sino estoy hablando de todo ser humano. Debiéramos de cambiar como seres humanos la perspectiva de considerar la iglesia solamente como un edificio o como un auditorio. Hace un par de semanas, al llegar al templo de Iglesia Bautista Betel, encontré a un hombre dejando la suciedad de su perro enfrente del templo, de la entrada principal del templo. Y a mi petición, amablemente, de que recogiera la suciedad como le corresponde a cualquier ciudadano responsable, me contestó lo siguiente: yo no creo en este templo. Es decir, que en su respuesta lo que él refleja es el pensar de muchos seres humanos, incluyendo miembros de la familia de la fe en Cristo Jesús, quienes consideran la iglesia solamente como un templo, solamente como un auditorio, solamente como un edificio. Por esto, quiero que pongamos atención a esa cantidad de habilidades con las que Dios ha dotado a la iglesia para suplir sus necesidades, las necesidades de todos.
Así que el versículo 6 en su segunda parte inicia diciéndonos: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, si a alguien le ha sido dada la habilidad de profetizar, hágalo de acuerdo a la medida de la fe. Significa de acuerdo a lo que dice la Escritura, sin agregarle, sin quitar al mensaje que ya fue dado por Dios a través de su palabra. Continúa el versículo 7. O si de servicio en servir, es decir, si le ha sido la habilidad, si le ha sido dada la habilidad de servir, pues sirva. O el que enseña en la enseñanza. Y continúa el versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Y exhortar categóricamente significa animar a otros, inspirar a otros. Estamos atravesando un tiempo en el que se necesita gente que predique el mensaje de Dios sin alteración, que sirva con alegría, que enseñe con diligencia, que anime y que inspire, en vez de contribuir a la angustia, a la ansiedad y a la depresión. Continúa. El que reparte con liberalidad. El que da debe hacerlo con generosidad. Yo estoy impresionado y agradecido con Dios por la generosidad de la Iglesia Bautista Betel de Bellflower en California, que a pesar de ser una iglesia pequeña, se ha comprometido a seguir sosteniendo este ministerio para que la palabra del Señor llegue hoy a usted. En cualquier otro país, aparte de aquí, de California, en los Estados Unidos. Continúa el versículo: el que preside con solicitud, el que dirige cualquier aspecto de la vida, debe hacerlo con diligencia, con atención, de manera puntual, poniendo en función las demás habilidades para poder dirigir lo que se le ha puesto a dirigir. El que hace misericordia con alegría, porque para ser misericordioso se requiere un corazón amable, bondadoso, que siempre esté contento de estar ayudando a los demás. La iglesia, por lo tanto, es un organismo vivo, dotado de una diversidad de habilidades para servir y bendecir a otros. La iglesia es un organismo vivo, como el organismo humano, como el cuerpo humano, dotado de muchas habilidades para servir y bendecir a otros. Quiero cerrar este punto declarando lo siguiente: debe ser un privilegio inmerecido pertenecer a la familia de la fe en Cristo Jesús.
Para mí lo es. Y para mí es un privilegio inmerecido ser pastor de esta congregación ya por casi 30 años. La familia de la fe en Cristo, en tercer lugar, se involucra en la realidad del mundo, en la realidad del mundo actual, en la problemática de su vida diaria dentro de su comunidad. Para todos, estimados oyentes, es bien sabido que vivimos una realidad carente de verdadero amor. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 nos llama a considerar en la manera que decimos que amamos a los demás. El amor sea sin fingimiento, lo cual significa, continúa diciendo el versículo 9, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Busquemos hacer el bien siempre, rechazando el mal. Continúa el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Para mí, toda persona normal, toda persona en el uso de sus facultades humanas, en función, tiene que amar a los demás seres humanos. Por eso el versículo 10 cierra diciendo, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es necesario pensar o poner en prioridad, tratar de poner en prioridad a los demás antes que a nosotros mismos. Los distintivos de la fe cristiana que hacen la diferencia o que deben hacer la diferencia en este mundo carente de amor verdadero son las siguientes. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Diligentes en todo lo que nos corresponde hacer. Si viviéramos en una sociedad guiada por estos distintivos, nuestra vida sería mucho más fácil. Desearíamos seguir viviendo en sociedad. Desearíamos seguir viviendo en comunidad. Continúa el versículo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando nos servimos unos a otros de manera diligente, servimos a Dios, servimos al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Vivir con gozo a pesar de las malas rachas por las que estemos atravesando.
de alguna manera estamos pasando rachas difíciles, tiempos complicados. Pero el distintivo es gozosos porque tenemos esperanza. Y tenemos esperanza, vuelvo a repetir, en uno. Y eso es en Cristo Jesús. En Dios está nuestra esperanza. Cierra el versículo 12. Constantes en la oración. Sobre todo, intercediendo por las necesidades de todos. Este día en que se está predicando este tema, hemos iniciado desde muy temprano, intercediendo, orando por varias necesidades. Intercediendo para que la gracia y la misericordia de Dios se manifieste en otros. El versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de otros. No solo para las necesidades de la familia espiritual, sino para las necesidades de otros, de todos. Practicando la hospitalidad. Hay que tener en cuenta que hoy más que nunca se hace necesaria la hospitalidad. Yo sé, yo entiendo que no podemos, por razones de capacidad, no podríamos hospedar a todos los necesitados, a todos los que no tienen un techo. Pero esta parte de la Escritura a mí me llama responsablemente a entender que hoy es un tiempo de ceder algo, de desprenderme de algo. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir. Es tiempo de quitarme un abrigo si tengo dos para el que no tiene. Es tiempo de compartir. Si tengo dos panes conmigo, es tiempo de compartir uno con el que no tiene. Así que para ir cerrando el punto, creo que para disminuir la hostilidad que vivimos hoy día, para disminuir la hostilidad que nos han dejado las tensiones políticas de nuestros países, hay que impregnar el mundo con acciones de la bondad de Dios. El versículo 14 continúa diciendo, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sobre todo, hay que bendecir. Haga este ejercicio hoy. Empiece por bendecir a los suyos. Continúe bendiciendo a sus vecinos más cercanos. Hay que bendecir.
Y bendecir no solamente se refiere a expresar una bendición. Hay actos que traen bendición a los demás. Acciones que traen bendición a los demás. Continúa el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es tiempo de procurar un sentir unánime de empatía para con todas las personas, para con todos los que están sufriendo. Cierra el versículo 16 la reflexión de este día. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay que contrarrestar la hostilidad que nos ha dejado esta pandemia. Hay que contrarrestar también la tensión que trae la decadente política propia de cada país. Por lo cual concluyo con esto. De acuerdo a esta reflexión, creo que no hay una sola persona en el planeta que pudiera decir: yo estoy bien solo, sin Dios y sin ninguna persona a quien yo le tenga que dar cuentas o le tenga que ser responsable. Yo puedo valerme por mí mismo sin la ayuda de nadie. Estimado amigo, estimada amiga, necesitamos de Dios y del apoyo de otros seres humanos semejantes a nosotros para salir adelante en esta vida. Así que somos responsables de poner nuestra fe en Dios y servir a otros de acuerdo a las habilidades que de Dios bondadosamente hemos recibido. Por esa razón, hago esta invitación una vez más. Abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados, vida eterna y una familia en Cristo Jesús. Como miembros de la familia de la fe, cristiana alrededor del mundo, hoy les digo, es imposible vivir incomunicados del resto del mundo. Nuestro deber es vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, lo cual es únase a una familia espiritual, presencial o virtual específica. Si usted está interesado en saber cómo pertenecer a esta familia espiritual local que se llama Iglesia Bautista Betel de Bellflower, California, yo le invito a que entre en contacto conmigo en el número que aparecerá en su pantalla al finalizar el tema.
Que tengan una linda semana.